Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una discusión abierta, invitación de CNN Chile y Universidad Central. Una semana políticamente de terremoto, de remesones. El 9 de junio pasado fue la última vez, el 9 de julio pasado fue la última vez que se vio en un acto público a Pablo Longueira. Se había tomado un periodo de vacaciones ante una enfermedad que para algunos ya era conocida. Un círculo muy íntimo y muy cercano sabía de que estaba pasando por un cuadro depresivo. Deja su renuncia en conjunto con la familia a esta candidatura presidencial y hoy en día la alianza se encuentra en un momento, para algunos el peor de su historia en conjunto y sobre todo en estos últimos años. Para otros el momento de apretar los dientes y salir adelante y luchar simplemente por las campañas senatoriales y para diputados. Y para otros, designar a un candidato o candidata único o los dos para poder enfrentar de alguna manera a Michelle Bachelet. Bueno, esto lo analizamos con nuestros invitados. Saludamos de inmediato a don Marco Moreno, quien es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Pablo, buenos días. Muy bien. Por allá saludamos a don Pablo Salaquet, candidato a senador por Santiago Poniente. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Pablo. Tocayo Jorge Ramírez, analista e investigador de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. La silla está vacía porque estamos esperando al diputado Alberto Cardemil, que también es candidato a senador por la sexta región, por el sector de O'Higgins, de la región de O'Higgins. Así que en cualquier momento suponemos que va a llegar. Lo estamos llamando, diputado, para que nos conteste, pero nos tiene aquí bien preocupado. Pablo, a ver, no sé si con la noticia... usted también se sorprendió, al igual que el resto de los chilenos ya tenía antecedentes, pero hay voces que señalan que tiene responsabilidad el partido en haberlo designado candidato a Pablo Longueira, porque de este cuadro depresivo ya se sabía, que ya había tenido un periodo anterior, por lo tanto designaron a una persona como precandidato en ese momento, y que se transformó en candidato, con antecedentes de salud que ponían en peligro justamente a una persona que podía llegar a ser presidente de la República, y que tiene responsabilidad el partido en ese sentido. ¿Usted lo ve así? ¿Lo asume así? No, no lo veo así. La verdad que eso son los rumores, las cosas que se dicen de comidillo después de lo que ha sucedido. Primero que nada, Pablo está completamente sano, está bien. A mí me tocó compartir oficina, comando con él, sede, estos más de 2 meses. Estaba con vitalidad, con fuerza, con energía, tanto así que logró, ¿no es cierto?, ganar la primaria en 8 semanas y hacer lo que otros candidatos habían hecho en más de 8 meses. Por lo tanto, realmente no hay nada de eso. Distinto es que después de eso se notó un agotamiento, una fatiga. Muchos decimos, ¿no es cierto?, esa típica depre, post-cansancio, anda a descansar un poco y bueno, y sucumbió. Quienes conocemos o quienes hemos vivido de cerca, por algún familiar, alguna persona conocida, lo que es la depresión, sabemos que estas gatillan en un momento sin avisar y vienen. Que en algún momento de su vida haya tenido otra cosa, no están vinculadas. De hecho, el mismo doctor lo dijo, son cosas absolutamente de ninguna vinculación. A muchas personas en la vida en un momento le puede venir un bajoneo, como le pudo haber venido a Pablo en su minuto, con cierto descanso post el tema Spinac, que era normal, pero que no hay ninguna cosa, no hay ningún antecedente que denote que había algo para que la gente haga sospecha. Pasa que hoy día todos quieren hacer especulaciones, porque lo transforman, ¿no es cierto?, más sabroso. Marco, ahí está, podríamos decir, sobre la mesa quedó la información dura y la información en el fondo por todos conocidas con un poco de análisis. Pero ¿cómo se ve el escenario ahora? ¿En qué escenario está la alianza? Porque hoy día, por ejemplo, la revista que pasa titulada Borrón y Cuenta Nueva. ¿Es borrón y cuenta nueva? Bueno, efectivamente, desde que se presenta la renuncia, o el anuncio de renuncia, porque hay que todavía formalizarlo, no sé si efectivamente ha hecho la renuncia ante notario, que es un trámite no menor y que establece, para que opere el mecanismo establecido en la ley primaria, el artículo 38A. Evidentemente, a partir de ese minuto se genera un escenario abierto en la alianza, ¿no?, en la derecha fundamentalmente,
que en estos días, entre que esto transcurre 2 o 3 días, ha intentado comenzar a buscarle una solución para poder resolverlo, porque evidentemente conforme pasan los días y no hay un candidato que pueda efectivamente enfrentar este proceso. Más se proclama durante el sábado en la mañana, ahora se proclama a Evelyn Matei. Bueno, eso es lo que se plantea, porque efectivamente el escenario que por parte de la UDI, el escenario que se genera es que los partidos quedan en libertad de acción, ¿no? Ya se pierde la categoría de vinculante, claro, que establece la elección de primaria. Por lo tanto, eso ha generado este espacio de negociación política que finalmente va a terminar, como muchos sostienen, y como tú lo decías, Pablo, a lo mejor con 2 candidatos. Si es que Renovación Nacional no está dispuesta a resignar, ¿no es cierto?, su opción para poder competir. Esto no es nuevo. Recordemos que el año 2005, paradojalmente, contra Michelle Bachelet también compitieron 2 candidatos de la alianza, Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, ¿no? Curiosamente, sacaron más votos en la primera vuelta que Michelle Bachelet. Por lo tanto, no es un escenario que podamos descartar completamente. Ahora, ¿tú cómo ves el escenario para la alianza? ¿La alianza hoy día busca un candidato competitivo realmente con posibilidad de llegar a la moneda? ¿O esto es como salvar los muebles después de un incendio, buscar un candidato o candidata que de alguna forma pueda conservar algo de lo que corresponde a la lucha parlamentaria? Claro. Diputados y senadores. Volviendo primero al tema de seguir con 1 o 2 candidatos, yo creo que acá es fundamental el tema de la unidad. La unidad no solo en cuanto a que haya unidad programática, sino que también unidad en torno a los liderazgos que orienten de alguna otra manera la candidatura. El escenario, como decía Marco, de 2005, claro, la alianza fue dividiendo con 2 candidaturas, pero es muy distinto a la actual. Por ejemplo, bueno, tenemos el factor voto voluntario. En esa época era un padrón absolutamente congelado, era distinto, había menos incertidumbre. Hoy en día hay candidaturas que orbitan el escenario electoral, como la de Franco Parisi, y no sabemos muy bien cuál es su capital político, que podrían de alguna manera alterar la correlación de fuerzas. Por lo tanto, yo creo que ir con 2 candidatos introduce una cuota de vértigo que podría ser evitada si es que se va con un candidato de unidad. Y respecto al tema de la competitividad del candidato, yo creo que el mismo factor incertidumbre que ha estado presente en todo este año político, que ha quedado de manifiesto, por ejemplo, cuando la alianza ha tenido que bajar 2 candidaturas presidenciales, frente a la primaria nadie se esperaba que votara la cantidad de gente que votó. El mismo Pablo Longueira sorprendió a todo el mundo revertiendo una elección primaria que las encuestas decían que Andrea Alama la tenía ganada. Por lo tanto, yo creo que en el poco tiempo que queda frente a la elección presidencial se pueden dar grandes sorpresas, y yo no daría esta carrera como ganada. Yo creo que el gran protagonista este año es la incertidumbre, y ese mismo denominador común podría estar presente también en la elección presidencial. Pablo, te veo hoy con ganas de opinar. ¿Tú ves que la carrera está ganada por parte de Michelle Bachelet? Dígamelo de corazón, no me dé la respuesta que no puede decir. No, es una carrera muy difícil, que ya era difícil post primarias, y hoy se pone más cuesta arriba porque hay que comenzar con un candidato de cero. Ahora va a depender de cómo se enfrenta este momento. En primer lugar, si hay o no hay unidad. Yo creo que en caso de no haber unidad es muy, muy difícil ganar la carrera, porque incluso el candidato nuestro que llegue puede incluso ni siquiera llegar segundo, y si llega segundo, que es una probabilidad muy alta, va a llegar con un porcentaje no más allá del 20%. Entonces, obviamente, una persona que llega con el 20% versus otra que va a llegar con cualquier cosa cercana al 45% es complejo, ¿no es cierto?, para la segunda vuelta. Así que, además vamos a llegar los partidos muy divididos, porque la primaria, está claro, si una primaria anterior dividió, imagínate una primaria real, presidencial, con los candidatos peleándose los puestos. Por lo tanto, creo que solo un candidato único que una las fuerzas, que saque una gran representación parlamentaria y que contagie y cree convicción, podría tener una esperanza de triunfo. Solo así. Pero Pablo, ¿sabes que yo agregaría otro escenario que la derecha también me imagino que está evaluando, pero que hubiera sido interesante en términos de audacia política? Porque yo creo que eventualmente, sabiendo que va a perder, ¿no?, en noviembre, pongámonos en ese escenario, que pierde frente a Michelle Bachelet, y haciendo los cálculos, evidentemente y realistamente uno debiera pensar que el camino, como decía Pablo, va en esa dirección. ¿Por qué no haber apostado por romper la lógica política, y por qué no haber apostado por una candidatura efectivamente que diera por superada un ciclo en la alianza, con un candidato, por ejemplo, como el propio Pablo Salaquet o Kass u otros que se han nombrado, jóvenes que pudiesen dar una pelea distinta,
¿no? Creo que aquí también había una oportunidad para que la derecha apostara por romper la lógica política, y si es que se confirma que Evelyn Matei va a ser designado hoy a la Comisión Política de la UDI, creo que se va a impedir ese paso que hubiera sido un paso de audacia, un paso hacia adelante, y no, digamos, volver a repetir, porque insisto, si está perdida la elección presidencial, o lo menos muy complicada, era la oportunidad para poder generar un nuevo escenario político y romper la lógica política que está instalada hoy día y que asegura el triunfo de Michelle Bachelet. ¿Bajar de coroneles a teniente, dice usted? Por ejemplo. ¿Se pensó en algo así? En un momento han pensado decir, ¿sabes qué? Lo más lógico, lo mejor es poner a un candidato que sea más atractivo, que... No se ha pensado algo así. Yo creo que todavía no... O sea, con la tremenda pinta que tiene Pablo Salaquet. No, te pusieron a ti. No, mira, sí, la verdad es que todavía somos muy jerarquizados nosotros. Yo creo que todavía... Pero, Pablo, no era un mal escenario, creo yo. O sea, era un escenario que quizás... algunos lo comentaron por debajo, tanto yo creo en la UDI como en RN, algo se habló también, me imagino, de Sandón, u otros nombres también, nos habló Eli Pérez, Cast, tantos nombres han hablado, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es por tirar nombres al ruedo, pero en la práctica, con la mano en el corazón, yo creo que siempre se estuvo pensando en Joaquín Lavín y en Evelyn Matei como primera opción, porque Joaquín él mismo se autodeclaró fuera de esta batalla desde el inicio, ¿no es cierto?, más aún muy afectado por lo que le pasó con Pablo, y yo creo que en Renovación todo apuntaba hacia Andrea Lamán, quien pareciera ser, Gustavo, yo no sé si es así o no, de que ha dicho de que parece que no estaría dispuesto a competir, y si es así se abre una posibilidad de candidata única, que sería maravilloso, pero me imagino que esa candidata única, para que se pueda realizar, van a venir negociaciones, o sea, esto, tú sabes que del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, y lo relevante es que no es muy fácil negociar hoy día, porque, decir las cosas por su nombre, la gran batalla también está en las parlamentarias. Entonces, ¿quién va a querer entregar cupos importantes cuando hay posibilidades reales de ganar? Entonces, lo que se puede negociar es muy poco, a diferencia cuando tú sabes que tu candidato presidencial tiene grandes opciones de triunfo y cuando tú estás dispuesto a ceder más. Es relevante lo que dice Pablo, porque en el fondo esta es una situación que se puede modelar o entender muy bien desde la ciencia política, como desde la teoría de juego. En el fondo hay dos actores, dos partidos que pueden privilegiar el interés propio, sería en este caso privilegiar su parrilla parlamentaria, o cooperar para buscar un candidato de consenso y fortalecer un liderazgo que también puede ser muy funcional a la estrategia parlamentaria, porque no hay que olvidar que en la última elección parlamentaria de 2009, que fue concurrente con la presidencial, la alianza obtuvo muy buen resultado precisamente porque tenía un candidato presidencial fuerte. O sea, a todos los parlamentarios les es muy funcional tener un líder que de alguna otra manera arrastre caudal de voto hacia su candidatura. Por lo tanto, yo creo que bajo esa lógica los partidos debiera primar el interés colectivo de la alianza por sobre el interés particular de los personalismos, de yo quiero llevar mi candidato propio, etcétera. Marco, ¿quiénes son los grandes ganadores con esta situación? Yo creo que no hay ganador en este minuto, porque efectivamente tampoco para la candidatura de la nueva mayoría, no para el pacto de la nueva mayoría, el tener una oposición, una eventual oposición, ¿no? Que salga muy mal de este proceso, no le sirve, porque la complejidad que va a tener el país a partir de marzo en términos de gobernabilidad requiere también de una oposición que no esté, podríamos decir, frustrada, no sin ninguna posibilidad de haber podido desarrollar un buen comportamiento electoral, y por lo tanto yo creo que tampoco para la nueva mayoría y para el país, en realidad no solo para la nueva mayoría, al país no le conviene una situación de fragmentación política que pudiese todavía tensionar aún más lo complejo que está haciendo Chile y lo complejo que está haciendo gobernar el país. No es una situación de ahora y esto no se va a terminar, como digo, en diciembre, sino que las demandas, las complejidades que tiene el país requieren de también coaliciones, partidos que tengan cierta consistencia. Y efectivamente, la situación de desplome que tiene hoy día la alianza en términos objetivos hoy día, como Jorge decía, esto puede cambiar mañana porque la política es muy dinámica, hace pensar que se va a requerir cierta madurez del sistema político para poder enfrentar este problema, ¿no? Que no conocíamos en Chile, no había antecedentes de este tipo de situaciones. Recordemos que hay presidentes en la historia de Chile que han tenido problemas. Jorge Alessandri Rodríguez sufría de profundas depresiones, el presidente Allende tenía todo también un historial. Otros candidatos han anunciado con anticipación que tenían problemas. Me acuerdo el caso de Antanás Mockus en Colombia, que dijo que estaba empezando a sufrir Parkinson y así enfrentó una campaña presidencial. Entonces, creo que, y Churchill, que sabemos todos que sufría
de profundas depresiones. Entonces, creo que este es un problema complejo para la política en Chile y va más allá de lo que esté pasando en la Alianza. Claro, hoy día afecta a la derecha o a la Alianza en particular, pero un problema que tiene todavía mayor profundidad. Yo quisiera compartir ese escenario que dice Marco en términos de que el que la alianza pueda unirse, de que sea una alianza fuerte, es bueno para el país, ¿no? Y que ni siquiera a la, ¿no es cierto?, exconcertación, nueva mayoría le conviene, porque para darle gobernabilidad a un país, más allá de cual que sea el gobierno de turno, le es bueno que ir hacia el centro, moderar las cosas, porque las demandas sociales son, ¿no?, cada día más extremas, pero que no se pueden cumplir en un país que está a mitad de camino al desarrollo, muchas veces al ritmo que la gente quisiera. Se puede avanzar mucho, pero también tiene que tener un límite. Entonces, obviamente que ir hacia el centro, poder negociar las cosas con una alianza fuerte. En caso contrario, ni siquiera va a poder controlar los tuyos. Y la nueva mayoría se tendría que ir hacia la izquierda y lo complejiza. Entonces se le haría un escenario muy poco gobernable. Creo que el tener al frente, ¿no es cierto?, una alianza fuerte, moderada, en la cual puedan llegar a grandes acuerdos, estabiliza el país. Cuanto más allá de la elección presidencial y parlamentaria, es bueno, hay que mirar al Chile después de marzo del 2014. Vamos a hacer una pausa, después volvemos con estos temas. Ante la pregunta si este era el peor momento de la alianza, Álvaro García, Spang Politic, así es como se pone en Twitter, dice: no lo creo que sea el peor momento. Es un momento complejo, aunque es un asunto de negociación política y de mayor sinceridad. Yo creo que la palabra sinceridad es una de las cosas que haría falta en estos momentos, porque hay que sacar un proyecto adelante por parte de la alianza. Pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta acá a la actualidad central. Don Alberto Cardemil se excusó de la presencia, se confundió de horario, pensó que era a las 10 de la noche, y eso que le mandamos un mail con todo detalladito, pero no importa, don Alberto. Aquí tiene un buen representante de Renovación Nacional, se lo vamos a un Pato Bajardo, que además es cientista político. Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pato, dime una cosa, el escenario para Renovación Nacional, ¿cómo se ve? ¿Mejor o peor? ¿Y cómo crees tú que ha sido el rol que ha jugado en este proceso? A ver, yo creo que el tema es cómo se enfrenta una crisis. Estamos viviendo una crisis en estos momentos y las crisis se resuelven creando situaciones nuevas. Y yo creo que eso es lo que se está tratando de hacer de parte de los dos partidos, tanto de la UDI como de Renovación Nacional. Porque a lo mejor la opción fácil habría sido, ya saben que nos tiramos solos, y un poco lo que tú estabas planteando hace poco en términos de dar, o Marco mismo que planteaba el hecho de dar por perdida la elección presidencial. No se puede dar por perdida la elección presidencial porque influye, incide mucho, como señalaba antes aquí Jorge, en la elección parlamentaria. Por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo infinito, lo más posible, para llevar una candidatura única y de consenso. ¿Cómo puedo pensar que Renovación Nacional dice actuar en conjunto, en circunstancias que salió por un lado por un proyecto de eliminación del binominal, un golpe a la unidad? La reacción que tuvo Andrés Alamán posterior al triunfo de Pablo Longueira, otro golpe a la unidad. Entonces ahora es como hacer un borrón y cuenta nueva, también perdonando, entre comillas, las salidas de madre que ha tenido el partido en el último tiempo. A ver, es que yo creo que la crisis se venía dando desde antes. Yo creo que la situación de Pablo Longueira, tan lamentable, viene a abrir un espacio, aunque lo veamos desde ese ángulo, para que se reconstruya algo nuevo. Yo estoy convencido que tiene que ser un candidato o candidata nueva, que no haya participado en las primarias, honestamente, que no haya sido, no se haya enfrentado a las situaciones complejas que se enfrentaron en las primarias. Alamán perdió por muy poco, era nuestro candidato, era el candidato que nosotros queríamos que ganara, pero perdió, y eso lo dificulta para ser un candidato de unidad. Además, hubo hechos concretos el día del reconocimiento del triunfo Pablo Longueira que dificultan que la UDI acepte a Alamán también. Tuvo la salida de Goldborn, que fue compleja y que para los votantes de la UDI también tiene un sentido específico. Por lo tanto, nos encontramos que yo creo que el escenario de quien surja en estas elecciones como candidato de unidad tiene que ser un candidato, ojalá que no haya participado en las primarias. Pablo, ¿qué responsabilidad le atribuyes tú a Renovación Nacional en todo este proceso, y que hoy día es como venga para acá porque estamos en crisis, o me voy a acercar a ti porque estamos en crisis, pero
¿La unidad se rompió antes de la primaria, después de que no hubo balcón, o la relación sigue fracturada? Porque cuando vemos a Patricio Melero con Carlos Larraín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, hubo un primer proceso que en la UDI quedamos dañados, que tiene que ver con el gesto, la forma como encaró Andrea Alamán el tema de Lawrence Goldborn, que molestó mucho a la UDI. Más allá de que posiblemente se hubiera producido igual la bajada de Lawrence Goldborn, nadie sabe, pero dicho eso, no era previsible para nosotros que Andrés lo enfrentara de esa forma. Eso se superó con la llegada de Pablo Longueira, en donde tuvimos 2 meses de una relación, no sé si maquillada o no, pero realmente fue increíble, muy liderada por ambos. O sea, realmente no se tocaban, parecían los 2 mejores amigos del mundo, ¿no es cierto? Entonces, incluso hasta había crítica interna, yo creo que de los dos lados, que en los debates no se diferenciaban, lo cual pensábamos nosotros iba a poder atraer menos gente a la votación de las primarias, porque al haber no diferenciación, mucha gente decía, bueno, ¿y para qué voy a votar? ¿No? Pero no pasó ni siquiera la noche del festejo del triunfo, en que comenzaron de nuevo los problemas, y por todos conocidos, ¿no es cierto?, lo que ocurrió esa noche con Andrés, pero ya la guinda del postre fue, ¿no es cierto?, el hecho de que una parte de la directiva de la UDI, encabezada no por su presidente, lamentablemente, haya presentado un proyecto de reforma binominal a espalda del candidato presidencial y de su presidente. Pero para la UDI del candidato presidencial, porque si el candidato presidencial hubiera sido Andrea Alamán y la UDI hace eso, ellos no nos perdonan. Porque es como realmente, es decir, es basurearlo. Entonces, yo sé que a Pablo Longueira, porque yo estoy compartido oficina, yo sé que le afecta y le afectó esa cosa. Entonces, realmente hay que entender que por eso muchas veces se decía que la unidad era muy difícil. Porque son cosas que no se hacen. Uno puede querer reformar el binominal y en eso vamos a llegar a un acuerdo y Pablo iba a estar de acuerdo siempre. Pero lo que no iba a estar de acuerdo es que lo hicieran a la espalda de él. Es como quitarle el piso, como decir, bueno, da lo mismo. Entonces, realmente ese tipo de cosas no lograban la unidad por tan requerida, ¿no? Jorge, sí. Déjame con Jorge, voy contigo. Sí, me gustaría volver al punto de Pato, del fondo, que va a sonar cliché, pero es verdad que muchas veces las crisis pueden ser oportunidades. En el fondo, si hay unidad y hay convergencia en torno a un nuevo liderazgo, no siempre las campañas cortas son necesariamente malas. Una campaña corta puede concitar más interés de la prensa, puede concitar una exposición menor a críticas, ser menos desgastante que una campaña larga. Y por otra parte, en una campaña corta, yo creo que independientemente del resultado final, yo creo que acá hay que apostar las fichas por proyectar liderazgo y también por abordar problemas comunes, que si uno mira toda la encuesta, los problemas que aquejan a la ciudadanía son prácticamente siempre los mismos: salud, educación, seguridad social, pero desde las banderas propias, yo creo. Es decir, enfrentar estos problemas, pero desde ideas de la libertad, la responsabilidad individual, y tratar de convencer y persuadir a la ciudadanía que el proyecto centro-derecha, independientemente del resultado de la elección presidencial, es prolongable a lo que es el devenir del país en nuestra sociedad. ¿Marco? No, yo quisiera agregar que en el caso de Renovación Nacional la situación todavía es más compleja, porque a la dificultad que se plantea con Andrea Alamán, no, él tampoco parece ser que está disponible para competir con un candidato de la UDI, sino que él dice que la unidad pasa por mí y yo siendo candidato, pero no con otro candidato. Uh-huh. Y en segundo lugar, creo que el gobierno no va a ser neutral en esto, ¿no? Y el presidente, ya no lo hacía, por eso digo, y el presidente Piñera pareciera ser que no quiere a Alamán, ¿no? O algo pasó en el periodo que o a lo mejor no ve conveniente su presencia como candidato, hermano. Pero efectivamente esa falta de neutralidad del gobierno creo que es un factor que va a pesar también en la decisión, porque efectivamente, como decía Patricio, se hace cuesta arriba la candidatura a Alamán justamente por esas razones. El problema de la unidad que decía Pablo Salaquet, esta actitud de Alamán de no saber perder. Si agregamos el tema de la neutralidad del gobierno, que no va a estar precisamente con él, se genera un cuadro complejo y que nos va a tener que llevar a lo que comentábamos al principio de las compensaciones parlamentarias, ¿no? Porque si Renovación Nacional resigna la candidatura presidencial, uh-huh, porque evidentemente yo creo que les va a ser muy difícil aceptar la candidatura de Matei de buena manera, ¿no? Pero eso va a ser
objeto de una negociación parlamentaria que todavía está abierta. Pero Marco, ¿no? ¿a qué candidato del otro partido lo van a aceptar de buena manera? Porque A ver, se tienen vetados, pero por todos lados. O sea, tendría que ser... O sea, yo creo que aquí, y algo decía Marco que es bien importante, acá el presidente no ha sido neutral, que no es primera vez que el presidente no ha sido neutral. No olvidemos que Bachelet fue ungida por Ricardo Lagos y significó la salida de Soledad Alvear en el momento que había una competencia electoral explícita. Por lo tanto, tampoco se puede pedir de que el presidente mantenga, porque hay que ver que la nueva mayoría ha tomado una actitud casi de escandalizarse por la participación del presidente cuando Lagos unge a Michelle Bachelet en plena competencia con Soledad Alvear. Michelle Bachelet era socialista y Lagos era socialista. Bueno, no lo niego, pero estaban primarias que se estaban efectuando primarias, y eso significó la caída de Soledad Alvear. Y Lagos claramente optó, en un momento que habían primarias, ni siquiera estoy hablando en un momento de crisis como la que estamos enfrentando ahora, optó por una de las candidatas que fue Michelle Bachelet, y eso significó la caída de Soledad Alvear, considerando que ella había sido ministra, y una ministra importante del gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, tampoco escandalicémonos tanto de que el presidente opte. Yo creo que es absolutamente legítimo que lo haga, y yo creo que en este momento Piñera y el presidente pasa a ser un factor de unidad. Porque es innegable que quien quiera pasa a ser un factor de unidad, o sea, y contribuye a justamente lograr esta unidad entre los dos partidos. ¿Es un factor de unidad, Pablo? Yo creo que el presidente siempre hace un factor de unidad. Lo que no tengo claro es la forma como debe ejercerla, ¿ya? Es porque yo me imagino, y me pongo al revés, cuando él declara públicamente, ¿no?, de alguna forma su predilección por Evelyn Matei, para nosotros los de la UDI quedamos muy contentos, pero no sé si les gusta a la gente de Renovación, y si hubiera sido al revés tampoco nos habría gustado a nosotros. Entonces yo creo que la unidad tiene que ejercer un rol el presidente, más que mal la asociación para él es un tema importante, y más aún si él busca volver en 4 años más, pero dicho eso, yo creo que se puede ejercer de una forma quizá un poco más sutil. A la vuelta comercial, contate con lo siguiente. ¿Dónde ve en el próximo periodo parlamentario o en esos próximos 8 años a Andrea Alamán? Pausa y hablemos. Pregunta difícil, Pablo. Obviamente la noticia del fin de semana es el proceso que está viviendo la Alianza por Chile. Le preguntaba yo, con cierta maldad detrás, quiero confesarlo. Pero tenemos que ponerle pimienta al programa. ¿Dónde ve los próximos... ¿Dónde se ve usted los próximos 8 años? Como senador por Santiago Poniente. ¿Y Alamán? Quizás más adelante como presidente de Renovación Nacional. ¿Por ahí lo ve? Sí. A no ser que dentro de la candidatura, si es que sea una candidatura única de Evelyn Matei, decida ir por otro lugar. ¿Por qué se iba a cambiar de circunscripción? En virtud de un acuerdo, porque yo creo que fue lo que siempre se podría haber hecho. Porque... ¿Es eso lo que se está negociando en entre otras cosas? No, lo digo en buena, porque, a ver, porque yo creo que alguien como Andrea Alamán tiene que estar en el Parlamento, tiene que estar en el Senado, pero creo también que lo lógico es que tenemos una serie de circunscripciones que corremos riesgo. Entonces, lo lógico siempre fue ir a salvar algunas, no ir a colocar, digamos, a hacer una disputa en todo sentido, ¿no es cierto?, que también iba a ser épica y que iba a desunir, más que unir, no a un lugar que siempre ha sido, bueno, que ya había un candidato instalado y que, bueno, vamos bien, muy bien, gracias a Dios, y que además, en el fondo, siempre ha sido épica y muy importante para la UDI. Aquí escribe un señor que dice: yo tengo imprenta, me encantaría prestar el servicio exclusivo a la UDI y a la Renovación Nacional. Sería rico. Rico, ya como en la cuarta pancarta en el cuarto diseño paloma, debería de hacerlo con parche, pegarlo con parche. Oye, Marco, a ver, a mí me gustaría saber cuál es el rol de los y quiénes son los que van a tener que tomar estas decisiones. Rol de los coroneles, como se le dice, de la UDI, y quiénes crees tú que son los que van a tener que cortar y pichar, aparte de Patricio Melero por razones por último jerárquicas, y en el caso de Renovación Nacional, quiénes son los personajes que van a tener que de alguna manera y en tiempo express decidir esto, porque este fin de semana debiera que haber zanjado todo, ¿no? No, desde lunes martes. Ah, ya.
Bueno, tanto como en el pacto de la nueva mayoría como en el pacto de la alianza, sabemos que los llamados poderes fácticos o los fácticos de los partidos son los que terminan resolviendo este problema. No es la institucionalidad de los partidos, no es la ciudadanía la que lamentablemente hoy día va a resolver un problema, sino que una vez más, y ahí está una importante razón para el desprestigio de la política y los políticos, justamente con estas situaciones que se hacen normalmente, en este caso por razones obligatorias, porque evidentemente la imposibilidad de hacer una primaria convencional de Renovación Nacional y la UDI la han descartado ya como mecanismo. Por lo tanto, son sin duda quienes siguen teniendo el control de las decisiones políticas, estos grupos que manejan, digamos, tanto en ambos pactos, digamos, y en los partidos chilenos en general, manejan la toma de decisiones, son los que van a terminar haciendo la cuadratura del círculo, el puzzle electoral, no para poder meter ahora en la discusión el tema parlamentario. Ojo que la negociación parlamentaria va a ser un aspecto de esta designación de Evelyn Matei como candidata única del pacto, ¿no? Sí, un factor clave. Aquí dice Goldborn, ¿por qué ha pasado con Goldborn? Goldborn es la única opción para ganarle a Bachelet, a Lamán no. Él divide, es como los DC, poco definido, dice Rosa María. ¿En qué quedó Goldborn aquí? No, yo primero quería volver al punto de Marco, en el sentido de que esta situación y la situación que hemos enfrentado durante todo este año político implica un desafío importante para la institucionalidad política, porque como decía Marco, acá muchas veces los que toman las decisiones son los negociadores de los partidos, que son personas que cuentan con la legitimidad por parte de las directivas para negociar y establecer transacciones desde el punto de vista de las cuotas de poder. Pero en las democracias más avanzadas, los gobiernos corporativos, es decir, los mecanismos de toma de decisión involucran también procesos más institucionalizados, más formales, donde existen mecanismos de participación ciudadana. Ahora acaba de ingresar un nuevo proyecto de ley de partidos políticos que de alguna otra manera intenta configurar un estándar para que precisamente las tomas de decisiones sean un poco más transparentes y las lógicas de acción de los partidos se abran a la ciudadanía, porque vimos que, por ejemplo, cuando se bajó Goldborn y subió Longueira, fue todo muy improvisado, fue muy fuerte para la ciudadanía ver todo esto por televisión, sin mucha preparación, y por lo tanto yo creo que... A Goldborn lo bajaron en 3 minutos, desapareció del partido en 10. Claro. Y quedó ahí la sensación de que de alguna manera se estaba volviendo a un nivel de pragmatismo, pero tremendo. Entonces, aquí los niveles de pragmatismo no se han visto en ese sentido. Pablo, frente a la pregunta de Goldborn, ¿qué cosa pasa? Yo creo que el problema está de que los procesos electorales, como fueron las primarias, generan escenarios. Y por lo tanto, aquí hubo un escenario que fue que ganó Longueira, y con todas las vicisitudes que hubo previa, con la salida de Goldborn, con el mal manejo de la derrota del propio Lamán, reconociéndolo en la UDI, en la sede de la UDI, son todos factores que entran a contar y que por lo tanto en la construcción de un nuevo escenario, que es lo que hay que hacer ahora, resulta inviable, y vuelvo a insistir, el presentar candidaturas que no sean, que hayan participado en el proceso y que no sea Longueira, que fue el único que ganó, y Longueira está imposibilitado por razones de su enfermedad, por lo tanto hay que dar borrón y cuenta nueva. Hay un nivel diría que de distancia tremenda que hay entre las cúpulas de los partidos de la ciudadanía, porque hemos visto aquí que se ha manejado todo esto en entelequias o en diálogos entre líderes, pero no hemos visto que se hayan acercado a ciertas bases, a ciertos dirigentes, a ciertos alcaldes que son los que están más cercanos a la gente, que esa parte de tus fortalezas, por ejemplo, para escucharlo. Aquí, por ejemplo, dice Elio Noya: ¿será posible que la alianza no entienda que su división solo beneficia a la concertación o solo beneficia o también beneficia al resto de los candidatos? Pero hay una distancia tremenda. ¿Tú lo has percibido? Sí, todos los días en la calle, en las ferias. Ayer estaba en Conchalí, anteayer en Maipú. La gente nos critica, sí, la gente está cansada. Y a ti como exalcalde, o sea, que tienes experiencia, cercanía con la gente, sí. ¿Tu partido te consulta? O sea, yo soy parte y voy a reuniones de comisión política, pero al final del día la decisión se toma en grupos más populares, más bien los de siempre, y yo creo que pasa en todas partes. Me consulta, doy mi opinión, tengo el mismo derecho que todo el mundo, pero al final del día, seamos francos, a la gente no es que le guste que a mí me consulte, porque yo tengo derecho a opinión dentro de todo, pero hay otros que les gustaría poder opinar más hacia más abajo. O sea, yo creo que la gente está pidiendo una democracia de partido, ya no solamente primaria, sino democracia de partido hacia más abajo, que es un proceso que va a tener que llegar a la larga, ¿no? Y que hoy día no se da. Hoy día, digamos, a ti te dan
para hacer una primaria, pero ya designado tu candidato, pero tú no eres partícipe de la designación del candidato. Tampoco a la gente le gustó lo que ocurrió con Lawrence Goldman, ni el fondo ni la forma, ¿ya? Menos la forma. Yo creo que la forma la UDI aprendió hoy día. Yo creo que hoy día no hay nadie en la UDI que volvería a repetir algo como aquello que se hizo. Entonces, yo siento que... Pero Pablo, yo creo que no habría caído Lawrence Goldman si no se hubieran dado ciertas condiciones de contexto también que hay que incidir. O sea, Goldman no estaba aprendiendo, me refiero no en la UDI, pero sí, e incluso en algunos sectores de la UDI, porque también hubo un respaldo potente hacia la candidatura de Longueira, sí, y rápida. Sí, pero... la forma, pero no, yo prefiero la forma, pero también, Pato, yo creo que no hubo un compromiso con la candidatura de Lawrence Goldman como si lo hubo con la de Pablo Longueira. Entonces, a ver, es que, mira, yo no voy a hablar de Lawrence Goldman ahora porque no es el tema, pero sí quiero decir que en defensa de él, la UDI se jugó y se volcó por Pablo Longueira, por ser posiblemente su ADN y por lo que significa Pablo. Absolutamente. Pero no se volcó por Lawrence Goldman como sí lo hizo por Pablo Longueira. Así es. Sí. Entonces, obviamente que es fácil criticar ex post cuando no hubo ese mismo nivel de compromiso y a él se le pidió un compromiso. Entonces, fue injusto. ¿Qué? Fue injusto. Por lo menos no fue una relación de equivalencia. Marco, porque estamos hablando de los candidatos, posibles candidatos y todo eso, pero no, estamos dejando de lado un tema súper importante. Y el programa de gobierno. O sea, porque aquí por proclamar un candidato nos podemos demorar 10 minutos. Pero sacar un programa de gobierno contundente, que además se pueda dar a conocer con sus puntos más importantes, entendible, con compromiso. Ahora vamos a tener que hacer un programa de gobierno más magnífico que el que venía antes. Y si Evelyn Matei es la candidata de Alianza, como hemos estado conversando en la mañana, ella tiene posturas liberales en varios temas de carácter valórico que a lo mejor van a generar algún tipo de fricciones al interior de la Alianza, porque evidentemente Evelyn Matei no responde necesariamente al ADN de la UDI propiamente tal, como a lo mejor tampoco lo responde Pablo y otros candidatos que tienen posiciones más abiertas. Creo que el tema de los programas se convierte en una cuestión central hoy día, porque efectivamente vamos a ver que se van a generar algunas fricciones. Sabemos que en el pacto de la nueva mayoría también se están dando esas diferencias, ¿no?, en términos programáticos, y ahí todavía hay mayores complejidades porque hay cuestiones estructurales que se deben resolver, pero evidentemente la candidatura de Evelyn Matei va a generar ciertas posiciones, tanto en Renovación Nacional como la UDI, respecto, como digo, en temas como los valóricos. Quizás en los temas económicos o en los temas más bien de desarrollo productivo del país haya muchos más acuerdos, pero hay cuestiones sobre las que ella ha planteado posiciones. Si uno viera que está retrocediendo esas posiciones, bueno, tendría que leerse que ha sido porque logró imponerse una doctrina. Es que yo creo que, primero, ninguna candidatura unitaria va a partir de cero. Hay que pensar de que los dos partidos, tanto Renovación Nacional como la UDI, venían trabajando con un proyecto programático, por lo tanto, no es que ahora pero hay que darlo a conocer y ella tiene que asumirlo como propio. Asumirlo como propio, pero probable, y no solamente asumirlo como propio, igual como Michelle Bachelet, que ella se da por el triunfo en las primarias, ella dice que las decisiones las va a tomar ella. Cuando se habla de asambleas constituyentes, por ejemplo, que hay distintas posturas de hacerla, no hacerla, etcétera, ella dice la decisión la voy a tomar yo. Evidentemente la persona que sea ungida, elegida, designada, lo que sea, candidata del sector, va a tener la capacidad de definir el programa y de marcar puntos. Y ese factor que Marco lo ve como un factor que genera desunión, yo creo que para Renovación Nacional, y un sector importante de Renovación Nacional, es un factor que genera unidad y que genera una capacidad de respaldo a Evelyn Matei, porque no es una candidata de la UDI Tengo que ir a la pausa. Vuelvo contigo y con Jorge también, que Jorge ahí está con ganas. Washington Jara dice lo siguiente: si quieren tener chance, un candidato lo más lejano a la dictadura. Eso es lo que dice Washington Jara. ¿Cómo definirían el estilo político de Evelyn Matei? Me gustaría saber, nos pregunta Juan Pablo Ibarra. ¿Y qué dice Zamorano? Un poquito mal hablada, como dijo Carlos Larraín. Pero parte pero puede ser parte de los chilenismos nomás. Zamorano dice: Osandón es el único que restaría votos a Bachelet. Por fachos se lo pierden, dice acá Zamorano. Eso es parte de lo que están diciendo los twitters que van llegando al programa. Ya volvemos. José Puerto de vuelta acá en Actualidad Central. Señores jóvenes, muchachos,
No, solo yo quería agregar al planteamiento de Patricio que efectivamente los candidatos pueden imponer decisiones programáticas, y Bachelet lo va a hacer, pero Bachelet está empoderada, sacó una votación que nadie pronosticaba, digamos, y efectivamente tiene una capacidad de ordenamiento y simplemente los partidos. Yo dificulto que eso sea fácil en el caso de Evelyn Matei, no por ella, sino que por las condiciones en que asume, digamos, está asumiendo no producto de una elección primaria, sino que una situación absolutamente impensada, no accidental, lamentable, y eso quizás le dificulte poder imponer lo que son ideas más bien liberales, por llamarlo de esa manera, en un pacto en donde es difícil instalar estos temas. Sí. Me gustaría marcar un punto de contraste respecto a lo que dice Marco, porque en el fondo, si bien la contingencia nos dice que no hay unidad en torno a los liderazgos, pero pasa algo distinto respecto a los puntos programáticos. En la alianza hay mucha coherencia programática, eso se vio en las primarias, se ha visto también en los grupos de trabajo programáticos, porque ha existido una sucesión o sea, existían grupos de trabajo programáticos de Goldborn, eso después todo ese trabajo fue tomado por Pablo Longueira, ahora probablemente pase lo mismo con el candidato nuevo, si es que hay. Los grupos PROA de Alaman también se van a recoger esas propuestas, y si uno compara a nivel de coherencia programática, claramente en la alianza hay mucha más coherencia programática que en la concertación. Sí, la concertación de alguna manera son más partidos, primera cosa. Segundo, acuérdate que nace el Partido Nacional, Renovación Nacional, ahí viene el audio, o sea, hay un ADN más común que lo que podría haber en otro lado. Ahora pregunta la siguiente: ¿por qué hay tan poco liderazgo susceptible de ser presidenciable en el lado de la alianza? Bueno, es una buena pregunta, porque lo lógico hubiera sido que en un gobierno nuestro hubiera aparecido a través de los ministros, especialmente, que son los que tienen, ¿cierto?, mucho más opciones ministeriales. Sin embargo, primero que nada, muchos de los ministros fueron senadores, fueron los de siempre. No aparecieron muchos ministros nuevos, muchos rostros nuevos, porque no había una generación política de antes, entonces se volvió, ¿no es cierto?, a las caras de hace muchos años atrás. Y en segundo lugar, quienes estaban apareciendo como rostros nuevos, la verdad es que muchos de ellos no dieron pasos, ¿no? Una persona, para dar un ejemplo, Carola Smith, que marcaba muy fuerte, en vez de haber ido a una candidatura senatorial o una cosa importante, al final se le mandó entre comillas, sacrificio, menor. No, por eso, hacer un sacrificio país al ir a educación, ¿no? El que dio un paso, Luciano Cruzcoque, que yo espero que vaya candidato a senador, por ejemplo, pero otra persona que podría haber ido a senador, Rodrigo Pérez Maquena, pero se le pidió terminar con el proyecto de reconstrucción, que era un compromiso del presidente Piñera. Entonces, la verdad que la otra persona que tiene un tema, que ha tenido un rostro y también una figuración muy importante, Alfredo Moreno, pero estamos en pleno caso de La Haya y también ahora con Bolivia, entonces no es menor. Entonces, al final del día, los rostros relevantes, ¿no? ¿Cómo definirías el estilo político de Evelyn Matei? La pregunta que nos hacía Zamorano antes de irnos. Sí. A ver, yo quiero un solo alcance a lo que estaba planteando Pablo. Yo creo que el problema de nuestro sector es básicamente que no le gusta la política y entiende la política como gestión. Y si tú te fijas, los liderazgos que han surgido son todos políticos tradicionales. Me refiero a Alamán, Evelyn Matei, Longueira mismo, son políticos de trayectoria, no solamente que han germinado por una gestión a nivel de gabinete. Ahora, perdona, no será también, perdona que te interrumpa, pero no será también que la alianza no ha tenido vocación de mayoría, porque siempre ha apostado a la lógica del subsidio del binominal, sí, ¿no? Sí, y por sí. lo tanto, y yo creo que como lo planteaba al principio del programa, a propósito de lo que decía recién Pablo, exactamente, sí. y de renovación, porque esta era una buena oportunidad para que la alianza hubiese hecho una apuesta distinta, Patricio, que lo que yo decía al principio, en el sentido era una crisis que daba oportunidad. Ciertamente podía haber apostado por un candidato sabiendo que iba a perder. Tu punto de vista, porque creo que eso habría sido lanzar solamente, asumir como que se perdió, y no se puede ir a una elección ni presidencial ni parlamentaria asumiendo que uno pierde. Uno tiene que tener la alternativa de ganar. Pero tienes mucho que ganar y poco que perder. Es que si uno parte ¿Cómo diciendo definiría el estilo político de tengo... Michelle Bachelet, Jorge Ramírez? No, es un liderazgo de naturaleza. Matei. Está muy cercado, o sea.
No, claro, es un liderazgo potente. Lo interesante es que de alguna otra manera ella podría eventualmente neutralizar el factor género, por ejemplo, o la variable género del voto de Michelle Bachelet. Ella tiene características que la hacen muy llamativa como candidata, porque al ser ministra tiene un nivel de conocimiento que está por sobre el 90% según la encuesta. Es la tercera ministra mejor evaluada del gabinete de Sebastián Piñera. Ella, no hay que olvidar que ella fue candidata tanto por Renovación que por y la UDI, es decir, mezcla claro. Sí, pero yo no la conozco personalmente, a lo mejor usted la conoce personalmente, pero tiene baja tolerancia a la discusión, y todos sabemos que como se dice, ella aprende fácilmente. Pero eso puede ser un problema. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque pienso que Bachelet, en la imagen que tiene, el carisma, la empatía, la mamá de Chile. Y yo creo que se necesita un liderazgo totalmente distinto, dentro de la lógica femenina, pero totalmente distinto. Sí, pero... fuerte, potente, con capacidad y energía, como dijo el presidente Piñera. A ver, yo creo que tiene muchos más atributos que debilidades. Ya es directa, a la gente le gusta una mujer directa, mujer atractiva como mujer, ¿no es cierto? Y también yo he hecho calle a calle feria con ella, es cercana cuando, no sé, tiene buena llegada, de hecho siempre ha ganado las elecciones. ¿Y es carismática? Es carismática, es chispera. Sí. Ahora, el que sea confrontacional no es malo a la medida que no sea grosera. Lo que a mí la gente me recalca, me dice, no le ha gustado cuando la grosería. A la gente no le gusta, y a la gente más popular no le gusta un político que diga grosería. Eso tiene que guardarlo, archivarlo y esconderlo. Oye, contenerlo. Fernando Puente, amigo de la casa, dice: esta elección no la gana la Concertación, la pierde la Alianza. Hasta ahora vamos a hacer. Hasta ahora sí. Sin lugar a dudas. Don Pato, cuéntame. Tiene 20 segundos para lo que usted quiera. Yo creo que es fundamental una candidata de unidad, y creo que honestamente Evelyn Matei va a ser la candidata. Y lo creo porque las circunstancias se están dando. En política no solamente dependen de las negociaciones, sino que se den los contextos y las circunstancias. Y todo se está dando para que sea Evelyn Matei la candidata del sector, y yo creo que Renovación Nacional va a adherir en forma entusiasta a su figura. Momento de que cada uno de los contertulios puedan expresarse. Don Pablo Salaquet, lo que usted quiera. Bueno, yo también creo que la Alianza hoy día está en un momento histórico, ¿no?, de su devenir, por lo tanto es importantísimo un candidato, en este caso una candidata de unidad, pero que junto a esa candidata de unidad que se le apoye restrictamente un programa de unidad, un programa distinto, que no se restrinja al candidato a hacer lo que no es, que se le deje ser también parte de, que se exprese de una forma que la gente irradie, que es consecuente con su persona, y que haga y que tengamos una plantilla parlamentaria fuerte, competitiva, pero también inteligente. Don Jorge, lo que usted quiera ahí a la Cámara. Sí, remarcar el mensaje de unidad, que es fundamental bajo esta circunstancia. También aprovechar esta coyuntura para proyectar liderazgo en lo ideal nuevo, levantar ideas propias respecto a los problemas comunes que nos aquejan como sociedad, y también potenciar y en la medida de lo posible tratar de generar una dinámica más proclive a la renovación. Yo creo que es muy importante en nuestro sector. ¿Y don Marco? Yo creo que desde el punto de vista más analítico, entendiendo que si se nomina a Evelyn Matei, digamos, la derecha pierde una gran oportunidad, la Alianza particularmente una gran oportunidad de, teniendo pocas expectativas de ganar en la presidencial en noviembre, no haya hecho una apuesta más audaz y haya buscado romper la lógica política con un nombre que nadie esperaba y nadie tenía en los cálculos. Yo creo que ahí había una oportunidad que lamentablemente pareciera ser, hasta ahora, que no se va a aprovechar. O sea, usted quería que fuera, por ejemplo, Camilo Escalona por RN y la UDI. No, por ejemplo, Pablo Salaquet, Osandón, nombre que nadie esperaba, ¿no?, que pudieran haber sido romper la lógica política actual. Pero eso habría sido una revolución, Pablo, lo que acaba de decir. Es que como le han buscado cupo en todos lados, ahí podía ser. Señores, muchas gracias por habernos acompañado durante este programa. Va a ser un fin de semana extremadamente noticioso. Ya sabemos que probablemente el 1 de martes que ya definido zanjado, porque no hay más tiempo, hay que mandar a imprimir más palomas, así que hay que hacer varias cosas. Señores, muchas gracias por habernos acompañado desde su casa. Ha sido una invitación de CNN Chile y Universidad Central en esta discusión abierta.